Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estos días internacionales de conmemoración de muchas cosas a veces pasan desapercibidos, pero este año organizaciones de mujeres, gobiernos y el clima de la pandemia que acrecentó la violencia contra las mujeres hizo más urgente esta discusión y ellas iban en camino a hacerse sentir. Lo hicieron en ciudades de todo el mundo, incluyendo aquí en Bogotá. Súbitamente murió Diego Armando Maradona. La desaparición sorpresiva del ídolo del fútbol ha copado obviamente la agenda noticiosa. Hoy todos los medios y muchas de las conversaciones de la gente común y corriente se han volcado a recordarlo. Y el clima generalizado de ese recuerdo es el de homenaje a un hombre que jugaba fútbol como los dioses y por eso y por una personalidad incontenible y por ser argentino se creyó Dios. No solo él. Muchos hoy lo lloran como si hubiera sido uno. La portada del diario L'Equipe de Francia, por ejemplo. Pero Maradona no era un dios, era un hombre que además de jugar fútbol como los dioses, sí, además de su originalidad y de su delirio, fue un conocido abusador sexual de mujeres. Mujeriego empedernido, con hijos regados en varios países, tuvo varias acusaciones en su contra por violencia sexual y por involucrarse con mujeres menores de edad. Esta faceta de Maradona será por estos días sepultada por compungidos hombres y exfutbolistas, comentaristas deportivos que llorarán por la ausencia de una pierna zurda legendaria. Será sepultada en medios la discusión sobre la violencia contra las mujeres hoy, que miles de ellas querían poner cuando salieron a la calle, por la muerte de un hombre que ejerció violencia contra ellas. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, navegando un poco contra la corriente de la agenda informativa definitivamente colombiana y latinoamericana. No voy a remar solo, tengo muy buenas invitadas esta noche. La primera es la secretaria de la Mujer de la Ciudad de Bogotá, Diana Rodríguez, doctora en Sociología de la Universidad Northwestern. Eso es por allá donde hace mucho frío en Estados Unidos. ¿Cómo está, secretaria? Buenas noches. Hola, Daniel, y toda la audiencia, muy buenas noches. ¿Se les dañó el día o no? ¿Se nos dañó el día hoy? Pues sí, o sea, venía con fuerza, yo estaba viendo muchas cosas en redes, salieron muchas chicas sí. a la calle y ahora en mi noticiero creo que solo hubo una nota que no era de Maradona. Y aparece Maradona, sí, mucho nos metió el gol que no era. Pues después de haberse los metido ya varias veces antes, un tipo con un prontuario, es decir, como futbolista Sí. era extraordinario, como hombre era bastante ordinario, bastante latinoamericano en ese sentido. Pero bueno, voy a decir una cosa a favor, y es que hubo un momento por la tarde donde la campaña que lanzamos hoy, Da el Primer Paso, fue número 1 en tendencia en Twitter, a pesar de que ya estaba la noticia de Maradona. Entonces, algo bien tuvimos que haber hecho. Yo creo que han hecho muchas cosas bien en general, digo como las mujeres, creo que el movimiento, no sé ni siquiera cómo decirlo porque ya los hombres están muy nerviosos acerca de cómo llamar las cosas, lo cual creo que está bien, pero el movimiento de las mujeres, no solamente en América Latina, en Colombia, creo que ha sido la transformación social más grande que hemos tenido en la intimidad de nuestras vidas en los últimos 10 años. Yo también yo creo que la gran revolución que se está dando en este momento, de hecho, la gran transformación es la llegada de las mujeres a muchos círculos, a círculos de poder, a círculos de liderazgo, ¿no? A nuevas disciplinas, esa visibilidad, pero además esa visibilidad por parte de mujeres y de hombres, mucho haciendo visible este tema. Y yo creo que si hay una revolución que va a haber este siglo, es el siglo de las mujeres, es el cambio de paradigmas, el cambio de roles, es la mayor conciencia sobre el papel de las mujeres y una apuesta real por
una mayor equidad y cerrar las brechas. Déjeme preguntarle como a grandes rasgos sobre esta agenda. Y no la voy a cuestionar, pero sí quiero que me explique por qué vale la pena tener una Secretaría de la Mujer, por qué vale la pena hablar de violencia contra la mujer, por qué no utilizar unidades de análisis distintas. No sé, personas más conservadoras, por ejemplo, pensarían, mire, esto no es una crisis de la mujer ni del hombre, es una crisis de la familia, miremoslo desde ahí. ¿Por qué vale la pena la agenda de la mujer? A ver, empezando por el tema de violencias, si bien no desconocemos que las violencias son contra hombres y mujeres, cuando uno mira los datos, automáticamente ve por qué necesitamos una atención específica para la violencia contra las mujeres. La mayoría de en violencia intrafamiliar, la mayoría de las víctimas, mujeres. En delitos sexuales, la mayoría de las víctimas, mujeres y mujeres menores de 18 años, ¿no? Entonces, hay unos delitos donde las principales víctimas somos las mujeres. También, entonces, necesita una atención especial. Eso nos lleva a lo de las cifras. Si no diferenciamos las cifras entre hombres y mujeres, pues no vamos a poder visibilizar el fenómeno, ver cómo lo tenemos que atender de manera distinta y diseñar políticas para atenderlo. De hecho, no es lo mismo decir, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de seguridad o vamos a mirar cómo es el tema de seguridad en Transmilenio. Si no nos preguntamos cómo ese problema al que le queremos llegar se manifiesta distinto en hombres y mujeres, muy seguramente nuestras políticas van a estar mal diseñadas, nuestros presupuestos van a estar mal orientados y van a ser ineficientes. Siguiendo con el ejemplo de Transmilenio, si no nos hacemos la pregunta de cómo se manifiesta distinto en hombres y mujeres la seguridad en Transmilenio, pues si solo nos preguntamos por la seguridad, decimos, hay un tema de atraco, por ejemplo. Si nos preguntamos cómo se manifiesta distinto en hombres y mujeres, pues hay atraco para los hombres, atraco para las mujeres, pero además a las mujeres nos acosan. Entonces, eso hace que orientemos las políticas de manera distinta y los presupuestos. Entonces, tener las cifras diferenciadas es absolutamente vital para unas políticas y un gasto eficiente. A ver, y entonces yo le voy a dar la razón con las cifras. Tengo aquí, estos son datos que sacó creo que hoy la vicepresidencia, son de datos de exámenes por casos de violencia sexual en una tasa de proporción por cada 100.000 habitantes. Y lo que muestra esto son hombres, mujeres, niños y niñas, es decir, sumamos todo lo que era menores de edad con mayores de edad, y la tasa, digamos, de los exámenes médicos legales por presunto delito sexual son muchas veces mayores en mujeres, y en el caso de las mujeres es de 180 casos por cada 100.000 habitantes en el 2017, y va subiendo hasta 295 casos por cada 100.000 habitantes. En hombres también sube, pero en menor medida, y definitivamente hay una brecha muy grande. Esto me ayuda me lleva a preguntarle, secretaria, el tema de la violencia contra las mujeres está empeorando. No me queda claro por estas cifras porque son datos de denuncias, pero es decir, me cuesta mucho trabajo pensar que nuestra sociedad involuciona en ese sentido. A ver, ese es el último punto que dijo Daniel, es el perfecto. ¿Qué estamos viendo en el 2020? En lo corrido del 2020 vemos, y le voy a hablar de las cifras de Bogotá, porque son las cifras pues, donde tengo competencia y las que conozco. Todas las cifras de violencias contra las mujeres en Bogotá, en lo corrido de este año, bajaron. Entonces, lesiones personales bajó en un 36% cuando lo comparamos a 2019. Sí. Delitos sexuales bajó en un 34%. Violencia intrafamiliar en un 3%. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención? Que mientras estos datos, que como usted decía, significan denuncias, ¿no? O sea, que fueron o a la policía a denunciar o a la fiscalía o a las comisarías de familia a denunciar violencia intrafamiliar, es decir, estos datos reportan denuncias. Entonces nosotros vemos una caída en las denuncias, pero un aumento en la petición del uso de servicios y de, digamos, llamadas a la línea púrpura, que es la línea para atención de mujeres en Bogotá, el 018-112-137. O vemos un aumento en el número de peticiones y de necesidad de tener abogadas de representación jurídica, un aumento a nuestros servicios de las casas de igualdad de oportunidades.
en síntesis, ¿qué vemos? Que mientras las denuncias de estos delitos han bajado y por eso esas cifras, vemos un aumento en la petición y en el Sí. uso de los servicios psicosociales y jurídicos y los otros servicios de la Secretaría de la Mujer. Estamos conectados porque te tengo también y es el de comparativo de llamadas a la línea púrpura, que es la línea donde las mujeres, ¿solamente pueden llamar las mujeres? Pueden llamar también los hombres si se necesita y se orientan de la Ok. manera necesaria, pero sobre todo de hecho se llama Mujeres Escuchan Mujeres y es para temas de violencias, pero también de temas de cualquier tipo de violación a sus derechos, cualquiera, sexuales y Sí. reproductivos, o si hay algún tema de salud mental, es decir, es realmente atención profesional 24 horas del día de manera gratuita para las mujeres en Bogotá. Y entonces ahí se puede ver, voy a poner la gráfica, usted no la está viendo, pero yo se la cuento. Perfecto. Entonces básicamente cogen un periodo para poder compararlo del 2020 con uno de 2019, cogen de 25 de marzo a 23 de abril, es decir, el primer mes de la pandemia, y el disparo es de casi 200%. 200%, exactamente. Pasa de llamadas recibidas y llamadas por violencia intrafamiliar. Hay un disparo que, como usted decía, no se ve reflejado en las cifras de denuncias penales, ¿no? Lo que hace pensar que hay un subregistro enorme. Pero, y en general, Diana, le pregunto, ¿usted cree que la sociedad se está volviendo cada vez más violenta hacia las mujeres o que la violencia hacia las mujeres se está visibilizando cada vez más? Es decir, a mí me cuesta trabajo pensar que estamos peor que en el siglo XVIII, XIX, cuando no existía ni la noción de los derechos ni para los hombres ni las mujeres, y mucho menos para las mujeres. Y que seamos una sociedad que se sigue, digamos, volviendo violenta hacia sus mujeres en una mayor medida. ¿Cómo ha visto usted un poco la cosa? A ver, yo creo que es una combinación y a mí, yo también prefiero ser más optimista y ahí estoy también alineada con usted. Yo, en los temas de violencias, cuando hacemos más visibles los servicios, cuando invitamos a las mujeres y a la ciudadanía a dar el primer paso, a llamar a la línea púrpura, al 123, a ir a denunciar, a acercarse a la fiscalía, a las comisarías de familia, a llegar a los hospitales. Todo el esfuerzo que hemos hecho en este año 2020 para que las mujeres y la ciudadanía den ese primer paso y lleguen a los servicios, pues muy probablemente hace que tengamos más llamadas, más mujeres que están conscientes de los servicios y entonces tengamos más reportes, ¿verdad? Y eso genera, o sea, siempre en los casos de violencias contra las mujeres hay un subregistro. Sí. Y entonces, pero por eso esta administración le apostamos a esto. Nos decían, oiga, pero entonces van a subir las cifras, por ejemplo, de atención a servicios. Sí, pero es que queremos, mejor dicho, preferimos que las mujeres víctimas de violencias lleguen a nosotros a que no lleguen, ¿no? Entonces preferimos atenderlas por la línea púrpura, atenderlas en el 123 y por eso también hemos creado más servicios. Y entonces, a medida que creamos más servicios, pues vamos a ver mayores números en los Sí. niveles de atención. Me voy a volver un poquito a donde Claro. arrancaba y era como el concepto de poner a la mujer en el centro para hablar de este tipo de violencias. Y eso me remite a pensar que la violencia contra las mujeres es culpa de los hombres. Y yo, créame que conozco una cantidad de hombres que en privado se reúnen a hablar acerca de lo vulnerables que se sienten últimamente en estos días. Ya no pueden decir las cosas que decían antes, ahora son falsamente acusados, toda una cantidad de dramas que desafortunadamente ninguno de ellos se atreve a poner en el discurso público y a dar un debate un poco más sincero, pero sí me pregunto, cuando uno empieza a escarbar en las causas de la violencia contra las mujeres, obviamente se encuentra que los hombres son generalmente los victimarios, pero son los culpables, es decir, que cuando usted escarba, ¿cómo empieza a separar y a desglosar ahí las causas de esta violencia? Daniel, hay una respuesta clarísima. Estas violencias, lo que está detrás de estas violencias y lo que explica las violencias es el machismo. Cuando nos dicen, por ejemplo, uno pregunta, ¿qué pasó en este caso? No, es que estaba borracho, es que tenía celos, es que estaba angustiado. Vean, es que nada.
nada justifica las violencias contra las mujeres, ni un trago, ni los celos, ni el supuesto amor, nada. Lo que está detrás de esto es un machismo, es pensar que los cuerpos de las mujeres pertenecen a los hombres, es pensar que con la fuerza y el golpe se controla a una mujer, es pensar que las mujeres son posesión de, ¿verdad? Por eso incluso a veces se refieren en muchas partes a las violencias machistas. Sí. Es decir, lo que hay detrás de esto realmente es un problema machista. Y por eso la gran invitación es que si algo debemos hacer en este siglo y en estos próximos años es desaprender el machismo. Uno puede aprender muchas cosas, pero también debemos y podemos desaprender otras. Y acá la invitación es a desaprendamos el machismo. Una sociedad más igualitaria, una sociedad donde no veamos que los cuerpos de las mujeres son posesión de los hombres, donde no pensemos que es que tenemos que controlar a la mujer, Sí. decirle qué ponerse, a qué hora salir, cómo hacer o tener un hijo, ¿verdad? Eso nos hace una mejor sociedad. Pero venga, entonces, y la violencia machista no es decir, el machismo no es una actitud asumida por el hombre contra las mujeres, es una serie de valores sobre lugares sociales compartidos en una sociedad, ¿cierto? Las mujeres también son machistas en ese sentido. Sí. Y hay algo en el desarrollo como de las tensiones del machismo, en donde los hombres también son puestos en unos lugares donde la violencia es la única salida. Yo aquí no quiero justificar, quiero explicar y quiero entender, donde hay violencia también de las mujeres hacia los hombres, usted es un bueno para nada, usted debería estar aquí trayendo más plata, si no tenemos plata es culpa suya, etcétera, etcétera. Digamos, ¿cómo podemos meterle más matiz a esto para que no sea solo púrpura? A ver, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, las violencias sí son desproporcionadas hacia las mujeres. De acuerdo. Es decir, volvemos a ese punto. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hablamos y por qué un día como hoy, 25 de noviembre? Porque es importante visibilizar que las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, de los delitos sexuales, ¿verdad? Somos las mujeres. Y entonces eso es importante. Entonces, hay una desproporción. Que cualquier tipo de violencia es reprochable, sí, eso es fundamental. Es decir, ni un golpe, por ejemplo, contra las mujeres, contra las personas mayores, contra las personas con algún tipo de discapacidad, contra los niños y las niñas. Todas las violencias son reprochables. Pero cuando miramos las cifras nos damos cuenta que las mujeres llevamos mucha de la carga. Es decir, que somos más víctimas. Es decir, que cuando comparamos las cifras nos muestran que somos las principales víctimas de estas violencias que mencionaba. Sí. Entonces, a mí siempre cuando me dicen, pero también hay hombres víctimas, que son víctimas, claro que sí, y es reprochable, y todas las violencias son reprochables. Y por eso digo también contra los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, la población trans, todas, los grupos, las poblaciones contra los grupos indígenas, todas las violencias son reprochables. Pero no podemos perder de vista que las principales víctimas de estas violencias somos las mujeres. De acuerdo, las mujeres son la única minoría que son la mayoría de la población. Diana Rodríguez representa a esas mujeres desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Diana, muchas gracias por hablarnos esta noche. Muchas gracias. ¿Y puedo terminar con un mensaje? Claro. El mensaje en este 25 de noviembre de acá en adelante es que entendemos lo difícil que es denunciar, la dificultad, el miedo que produce, la angustia, pero a las mujeres víctimas de violencias y también a toda la sociedad testigo de esas violencias, los que oyen que hay violencias al lado, las que saben que a una amiga la golpean, a todos y a todas, el mensaje es a dar el primer paso, a dar ese primer paso para llamar a la línea púrpura, para llamar al 123, para acercarse a un hospital, para acercarse a una comisaría de familia a denunciar, dar ese primer paso. Porque a pesar de lo difícil que es, dar ese primer paso y desde Bogotá, desde las instituciones, las acompañamos a dar el segundo paso. Muchas gracias, secretaria. Buenas noches. Muy buenas noches.
Nosotros seguimos aquí esta noche hablando de la violencia contra las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Algunas de ellas lo han tomado de una manera distinta ante el fracaso sistemático de la justicia y están denunciando abiertamente en el debate público a hombres señalados de presuntos delitos de abuso sexual. Con ellas hablamos después de comerciales. Seguimos aquí en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hoy es el 25 de noviembre, no solamente el día en el que se murió Fidel Castro, no solamente el día exacto en el que se murió Diego Armando Maradona, también el Día Internacional de la Violencia, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Violencia que la justicia ha sido especialmente ineficiente en disminuir, por lo cual muchas mujeres han tomado por sus propias manos no la justicia, sino la denuncia de los casos de abuso sexual, sobre todo en algunos ámbitos, por ejemplo los ámbitos universitarios. Nuestras próximas dos invitadas han hecho esto en distintas universidades del país, han sufrido por esto algunas de ellas consecuencias judiciales, como Mónica Godoy. Mónica es antropóloga de la Universidad Nacional, feminista, defensora de derechos humanos y es maestra en estudios de género del Colegio de México. ¿Cómo está, Mónica? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y ya hablamos Muy bien, un poquito de lo que usted ha hecho para que le cuente a la gente. Voy a presentar a quien nos va a acompañar en esta conversación. Daniela Cardona es politóloga de la Universidad de los Andes y es una de las creadoras, junto a dos compañeras, de la colectiva feminista Las Perras Histéricas. Un nombre que evidentemente tiene mucha recordación. ¿Cómo está, Daniela? Hola, muchas gracias. Bien, es que estamos bien luchando en este día tan importante. No tan histérica, definitivamente. Reivindicaciones de palabras que son importantes. Mónica, cuéntenos usted qué ha hecho. Usted ha hecho unas denuncias importantes dentro de la Universidad Nacional. Yo voy a decir cosas que tal vez usted no puede contar porque después la entutelaron. Entonces, usted recogió denuncias que se presentaron y ya se habían presentado dentro de la universidad contra dos profesores, Fabián Sanabria y Gerardo Ardila. Fabián Sanabria fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Gerardo Ardila es profesor allá, también fue secretario de Planeación en la alcaldía de Gustavo Petro, ambos por casos de abuso y acoso sexual. Ellos contraatacaron con unas demandas judiciales y hay unas tutelas que dicen que usted no se puede referir a estos casos, Mónica. Bueno, te cuento, el trabajo que yo hice fue asesorar a un colectivo estudiantil que se llama la Comisión Feminista y de Asuntos de Género, Las que Luchan, en un proceso de investigación utilizando las herramientas de las ciencias sociales para documentar casos de violencia sexual al interior del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá. Esta documentación de casos, que tuvo, digamos que un carácter etnográfico, es decir, parte desde recoger desde la perspectiva de las víctimas cómo ellas sintieron y vivieron esos posibles hechos. Se publicaron 3 informes que contaron, digamos que con mi asesoría, pero que son responsabilidad de la comisión, ¿sí? No solamente acusan a estos 2 profesores que tú nombras, o sea, hay 8 profesores vinculados a conductas indebidas, presuntos acosos sexuales, incluso un relato de un acceso carnal violento. Entonces, digamos que recogen historias de egresadas que estudiaron en la universidad hace un poco más de 20 años, hasta estudiantes actuales muy jóvenes que siguen teniendo este tipo de malestar frente a los mismos profesores. Y Mónica, y déjeme, ¿Sí? yo salto un momentico y ahorita seguimos hablando de cómo se ha venido desarrollando de una manera increíble en la justicia el caso de las denuncias que usted hizo, pero quiero involucrar aquí a Daniela con el tema, esto yo no sé por qué se llama así, scratch. Entonces es como la práctica de hacer denuncias públicas
entendiendo que la justicia es tan ineficiente para llegar a conclusiones por los casos de denuncias de abuso sexual contra mujeres, que las mujeres, Daniela, deciden que es lo que pueden hacer para detener estos abusos, para hacer que las personas responsables sufran el escrutinio de la sociedad, es denunciarlos públicamente, así sea con testimonios anónimos de las personas que no quieren poner su identidad y someterse también al escarnio de ser víctimas. Sí, bueno, el scratch es una palabra que viene de Argentina. Esto inició hace bastante tiempo y no inició como una herramienta feminista, sino hasta hace poco se empezó a retomar como una herramienta feminista, en la cual lo utilizamos como una forma de justicia, en la cual nosotras tomamos nuestras voces y las alzamos frente a presuntos abusadores, violadores, acosadores y personas que ejercen violencias basadas en género, en nuestros ámbitos de la vida diaria, en la universidad, en cualquier espacio en el cual estemos. El scratch no tiene como una función punitiva al final de cuentas, sino tiene una función más referente a lo que la víctima quiera y la denunciante quiera con esa denuncia. Muchas denunciantes inician su proceso de sanación con un scratch, otras lo terminan con el scratch, entonces no es como que el scratch sea globalizado o tenga una función universal, sino más bien esto depende de cada una de las víctimas. Y entonces, vuelvo con el caso de la Universidad Nacional, Mónica, en el que, no sé si lo que ustedes hicieron, que creo que es como una forma más elaborada de metodología, con una mirada antropológica, pero digamos que en últimas resultó siendo una especie de scratch contra Sanabria y contra Ardila, y ellos la demandaron a usted. No, no fue un scratch. O sea, en realidad un scratch es una acción política, ¿sí? Que tiene por objetivo poner, digamos que además legítima, ¿sí? En el sentido del alto grado de impunidad que tienen las violencias contra las mujeres y que a veces la única herramienta para alertar a otras mujeres sobre el peligro de este tipo de ejercicios, pues es a través de la voz que tienen las víctimas que han vivido esas experiencias. Pero en realidad lo que nosotras hacemos es una investigación social que luego los medios se interesaron en cubrirla como un hecho noticioso y nos hicieron entrevistas tanto a las personas a las compañeras de la comisión como a mí y también a algunas víctimas. Y en esas entrevistas también le dieron la oportunidad de defenderse al profesor Sanabria y dar su versión. Y a partir, digamos que de ese interés público es que el profesor nos entutela, ¿sí? Porque argumenta que hay un daño a su buen nombre y a su honra, ¿sí? Porque las denuncias dice que son anónimas y esto pues es falso. Nosotros lo que hacemos en la versión pública es proteger la identidad de las víctimas para evitar que sean perseguidas judicialmente, como ahora yo estoy siendo perseguida, estoy hostigadas para que retiren las denuncias. Pero las denuncias no son anónimas, son de personas que están plenamente identificadas y que han sido estas versiones entregadas a las autoridades para su Pero Mónica, investigación. y la justicia le da la razón a Sanabria. Es decir, él gana la tutela en contra suya. Usted le dicen que usted no se puede referir más a estos casos. Así es, en primera y en segunda instancia, las jueces determinan que ninguna víctima o ninguna defensora de derechos humanos puede referirse a episodios de violencia sexual si no hay un fallo previo de un juez. Esto es gravísimo. Es un atentado frente al trabajo de defensa de derechos humanos, porque además, entonces, si tú, por ejemplo, eres víctima de un robo, no podrías decir que eres víctima de un robo hasta que un juez no determine si efectivamente ese robo existió o no. Sí. O sea, ahí lo que hay es una visión moral frente a la violencia sexual que sigue asumiendo que este tipo de casos hay que solucionarlos en la vida privada y en la intimidad porque no son sujetos de un debate público. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, es difícil de entender y me imagino que esto sigue en un proceso judicial. ¿Usted espera que esto se siga seleccionando en una instancia posterior? No sé si ya le toca a la Corte Constitucional o a un tribunal.
La Corte, vamos a solicitar que la Corte Constitucional revise la tutela porque nos parece que tiene efectos de censura también hacia la prensa, de censura indirecta. Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren entrevistar a una víctima de violencia sexual y esta víctima no puede hablar, porque entonces a quien el presunto perpetrador puede denunciarla por injuria o calumnia, puede Sí, poner una tutela en su no, no tiene contra. sentido. Entonces ustedes no pueden hablar de violencia sexual, no pueden informar sobre la experiencia de las víctimas y esto pues ataca la libertad de expresión de personas que están en una condición de vulneración de sus derechos. Entonces es Sí. gravísimo este precedente jurídico y vamos a llevarlo hasta la Corte para su revisión. Mónica, Daniela, denme un segundito, voy a hacer una pausa para unos comerciales y seguimos esta conversación con ustedes dos en un par de minutos, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. De unos años para acá, en un movimiento que ha generado un profundo cambio social, las mujeres víctimas de acoso y abuso sexual han decidido no callarse. Esas denuncias y sus voces han sido traídas y multiplicadas por medios de comunicación. El caso Me Too en Estados Unidos, por ejemplo, a través de la prensa. Y cuando la prensa de un país como en Colombia no quiere hacer esas denuncias, los están haciendo estas mujeres a través de organizaciones y de colectivos. Estamos hablando con dos mujeres que han hecho este tipo de denuncias desde ámbitos distintos, con metodologías distintas. Mónica Godoy desde la Universidad Nacional y Daniela Cardona, que es uniandina desde la colectiva Perras Histéricas. Sí, ya. Y Daniela, y esto obviamente tiene mucho de provocación, su colectivo, y quiero entender, a mí me parece encantador el nombre, la verdad, porque combina cosas que son utilizadas y expresiones que son utilizadas en contra de las mujeres y les da la vuelta. Obviamente esa era un poco la intención, y además de eso, ¿qué hay ahí? Bueno, pues inicialmente nosotros escogimos ese nombre como una forma de reivindicación, frente a palabras que se nos han utilizado históricamente para minimizarnos, para hacernos sentir menos. Entonces, ¿por qué no utilizarlas de una forma en que podemos tomar la voz y alzarla y decir como, bueno, sí, soy esto, pero lo soy en una buena manera? Soy una mujer que alza la voz, soy una mujer que no se queda callada cuando me agreden, soy una mujer que no se queda callada cuando en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer están alabando a Diego Maradona, que fue un abusador, un pedófilo y un violentador de mujeres. Entonces, estas palabras lo que hacen es darnos la fuerza para salir y dar la cara y decir como, aquí estoy y escúchenme porque ya no me van a callar más y ya yo no me voy a callar más. A ver, pero usted me pica la lengua con el tema Maradona. Obviamente en los medios Maradona está en todos lados y obviamente su muerte ha generado homenajes y homenajes poco críticos. ¿Y usted cree ustedes creen que esa faceta un poco de este hombre, que era en ese sentido un hombre muy latinoamericano, cómo debería ser tratada en esta coyuntura? Es decir, ¿debería ser usada para ignorarlo y para manchar su legado? ¿Debería ser traída y digamos, explicada o debería ser censurada? ¿Qué piensa usted, Mónica? Mira, yo creo que más bien lo interesante es que nos dice de nosotros que silenciemos, que no podamos recordar a la gente cómo fue la gente. Es decir, nosotros tenemos a nuestros propios violentadores de mujeres hechos ídolos. Diomedes Díaz es un ejemplo, o futbolistas de la selección Colombia que están acusados por violencia doméstica y violencia grave, pero en general hay mucha, digamos que apatía en entender que estas cosas pues son parte, digamos que de la evaluación que se hace a una figura pública, ¿sí? Tú esperarías que personas que son referentes en las artes, en la música, en los deportes, en la ciencia, pues también sean referentes éticos y referentes humanos frente a cómo se relacionan con los demás. Entonces creo que digamos que ese silenciamiento habla también del silenciamiento frente a las violencias contra las Sí. mujeres y del ocultamiento que estas violencias tienen en la sociedad. O sea, estamos hablando
por ejemplo, solamente por poner un ejemplo de la cifra de feminicidios en este año, que alcanza casi 300 mujeres víctimas de este tipo de violencia. De acuerdo. ¿Sí? Y a propósito de eso, el fiscal Francisco Barbosa habló, y quiero ponerles lo que dijo para hacerles la siguiente pregunta que les voy a hacer a ambas. Lo dijo ayer, hablando de la acción de la Fiscalía en contra de los delitos de género. Recibí la Fiscalía General de la Nación con un feminicidio que estaba en una tasa de esclarecimiento del 74%. Hoy tenemos una tasa de esclarecimiento del 95% en el país y con 16 departamentos de este territorio con una tasa de esclarecimiento del 100% en el territorio nacional. A ver, entonces, digamos que hipotéticamente que los datos que él usa tienen algún sentido. Yo creo que hay unos problemas muy grandes con el concepto de esclarecimiento, que no significa una condena, significa simplemente que la Fiscalía tiene una hipótesis y está lanzando una investigación y tal vez en algunos casos ha hecho imputaciones. Pero si la justicia fuera tan maravillosa, no solamente en el tema del feminicidio, como en el tema del abuso y el acoso sexual, ¿ustedes creen que un poco los métodos que está utilizando el movimiento feminista hoy en día serían métodos que habría que reevaluar si la justicia funcionara? Es decir, estos son unos métodos que nacen de la incapacidad de los sistemas y del Estado de llevar justicia a las mujeres. Daniela. Yo sinceramente creo que el feminismo tiene un fin y es buscar como tal la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Si la Fiscalía y el Estado llegaran a cumplir con sus debidas responsabilidades frente a la equidad de género, frente a el enfoque de género en sus políticas, pues en sus esclarecimientos de penas, sentencias, lo que sea, pues el feminismo también tomaría otro camino en el cual se enfocaría en los problemas que existen y los problemas que necesitan también evaluación en ese momento. El feminismo no es estático, el feminismo no es un movimiento que se quede solamente en un lugar, sino el feminismo va moviéndose, va agrandándose o va pequeñeciéndose, que no ha pasado hasta ese momento, porque hasta ahora los problemas son más grandes y más grandes y más grandes, porque estamos en un sistema que es patriarcal y en un sistema que no se toma en los temas de género como algo importante, porque sigue una opresión. Entonces, en ese sentido, pues si la Fiscalía, si los procesos judiciales fueran óptimos para esclarecer delitos sexuales, para esclarecer feminicidios, pues entonces el feminismo también empezaría a enfocarse en otras ramas. Y Mónica, entonces ahí estamos, digamos que diciendo que mucho del movimiento feminista de hoy lo que está haciendo es supliendo las carencias que tiene el propio Estado. Pero no sé si usted piensa que tiene un papel un poco más amplio y que no es solamente, está guiado por el tema de la justicia. Bueno, yo te diría que la justicia que nos ofrece el derecho penal no nos sirve. Así funcionara bien, la idea de tener cárceles cada vez más grandes para meter cada vez más gente no soluciona de fondo el problema, porque el problema no es solamente individual. Por supuesto que hay una dimensión individual de la reproducción de estas violencias, pero lo más grave son las condiciones sociales que hacen posible que ese tipo de violencias existan. Sí. Y ese tipo de justicia carcelaria para las mujeres, a menos de que sean crímenes muy, muy específicos y muy violentos, el resto de crímenes no, digamos que no satisface esa respuesta. ¿Sí? Es decir, la mujer que le pega al marido no quiere que el marido se vaya para la cárcel, porque le rompe su familia, no digamos en la mayoría de los casos o en los casos que usted ha conocido. Quiere básicamente poder vivir libre de violencia y que sus hijos no tengan que sufrir estar bajo este episodio de agresión. Quiere que se detenga el agresor, ¿sí? Y quiere que eso no vuelva a pasar. Entonces, tal vez la cárcel no es la respuesta para todos los crímenes. Para algunos sí, tal vez, pero para casi la mayoría no, porque no ataca esas condiciones que permiten que esas violencias sigan reproduciéndose y que se críen y se eduquen agresores en nuestras sociedades. O sea, no vamos a tener una cárcel lo suficientemente grande para meter a todos los violentadores de género. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están planteando las feministas? Las feministas están planteando otro tipo de justicia.
O sea, nosotras no podemos evadir el Estado, ahí está, pero el Estado es reproductor de esa violencia contra las mujeres. No nos cree cuando denunciamos, no gestiona las denuncias, apoya a los agresores, los deja libres, no les da sanción. Entonces, ¿qué es lo que nosotras decimos? Necesitamos una justicia que permita partir del cuidado común y del cuidado de la vida y de generar, digamos que una justicia desde una perspectiva no punitivista, que permita a los agresores sexuales que no son extremadamente violentos reconducir su comportamiento. Y eso no lo tenemos en el sistema penal, ¿sí? Entonces nosotras estamos proponiendo un cambio estructural. O sea, esa justicia que nos ofrecen no nos sirve, ¿sí? Sí. Pero por ahora, pues vamos a seguir exigiendo que funcione, ¿sí? Porque no queremos seguir siendo tratadas como ciudadanas de segunda categoría, ¿sí? No es posible que este sistema de justicia siga favoreciendo a las personas acusadas de crímenes sexuales para proteger su honra y su buen nombre, como si la honra y el buen nombre fueran derechos innatos y no fueran resultados de que efectivamente tú no quiebres la ley. Sí, yo solamente, para terminar, porque se me acabó el tiempo, les recuerdo que Mónica no puede mencionar los nombres de Fabián Sanabria y Gerardo Ardila como presuntos abusadores y acosadores sexuales en la Universidad Nacional, porque una tutela se lo impide. A mí todavía no, entonces yo sí puedo hacerlo. Mónica, muchas gracias por su tiempo esta noche. Daniela, un gusto haberla tenido por acá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel, y gracias a tu audiencia. Vamos a una nueva pausa, volvemos en un par de minutos, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hoy hemos hablado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hemos hablado sobre todo en contextos muy urbanos, con la secretaria de la Mujer de Bogotá, con estos dos colectivos universitarios, para darle una mirada más nacional, una mirada en el contexto del conflicto armado. Invitamos esta noche a Ángela María Escobar, que es coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Fue víctima de violencia sexual en el conflicto armado y ha sido una mujer que ha llevado la voz de estas otras mujeres en denuncias y en qué más. Ángela, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos, muy bien, muchas gracias. Cuénteme, yo me imagino que usted le toca enfrentarse mucho como a la urbanización de la violencia y tal vez eso deja por fuera otro país en donde la violencia sexual contra las mujeres y la violencia en general tiene otras dimensiones. Sí, digamos, este es un activismo muy grande, muy importante para todas las mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pues como red también pertenecemos a una red global donde participamos 21 países del mundo, una red global que se llama SEMA, que en lengua swahili quiere decir habla, donde todas las mujeres también somos víctimas de violencia sexual en conflicto armado, y mirar, digamos, las prácticas de la violencia sexual por los grupos armados a nivel nacional y a nivel internacional, pues son unas prácticas muy diferentes, todas muy dolorosas, pero cuando nos reunimos y miramos todas estas afectaciones en los cuerpos de nosotras, pues es una lucha y una incidencia en el acceso a la justicia y en la reparación integral para nosotras. Y entonces, Ángela, yo me imagino que, y creo que es importante que usted lo diga, y es que a pesar de que hemos firmado un acuerdo de paz, a pesar de que ese acuerdo está en parte en implementación, ha sido especialmente flojo en el tema de la violencia contra las mujeres, y la violencia contra las mujeres en el contexto del conflicto sigue en Colombia. ¿Qué me puede decir al respecto de eso? A ver, primero, ahora con la implementación del acuerdo y con el acuerdo de paz, pues las víctimas de violencia sexual, logramos que la violencia sexual quedara en el acuerdo como un punto específico y autónomo, donde no va a haber amnistía ni indulto. Eso para nosotras fue muy, muy importante. Y sería tan amable y me repite la otra pregunta. No, entonces ahí usted me pica la lengua y me hace preguntarle por cómo cree que se ha tramitado ese tema de la violencia sexual. Es decir, ha sido un tema que se ha politizado mucho. Hay personas que no les gusta el acuerdo, organizaciones de víctimas que no les gusta el acuerdo, que han utilizado el tema de la violencia sexual contra menores de edad, específicamente dentro de las filas de las FARC, para decir que aquí hay un acuerdo de impunidad. Me
me gustaría entender usted cómo ha visto esa discusión que ha surgido y que se ha politizado tanto. A ver, primero tenemos que entender que la violencia sexual no la inventó la guerra. La violencia sexual viene desde años, ¿sí? Y ahora lo estamos viviendo, que ha aumentado en el 91% la violencia sexual por el COVID-19, ¿sí? Digamos, ¿qué es la lucha de las mujeres? Ya le hemos entregado 31 informes a la Jurisdicción Especial para la Paz para que abran el macrocaso nacional de violencia sexual. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de paz, yo tuve la oportunidad de estar en la mesa de negociación 2 veces y había organizaciones que decían de que la violencia sexual no podía quedar incluida en el acuerdo, ¿sí? Pero fue tanta la incidencia que hicimos de que logramos que quedara, porque era la necesidad de las mujeres víctimas de violencia sexual también para esperar verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en esa, ¿Lo logramos? sí. Sí. ¿Y en esa medida usted cree que la respuesta de al menos la parte firmante de ese acuerdo que ejerció esa violencia, es decir, el hoy partido político FARC, cómo ha sido? ¿Ha habido muchas vueltas? Es que esto no estaba escrito dentro de nuestras reglas, que fueron casos aislados. ¿Usted cómo siente que ha sido ese proceso de asinceramiento acerca de estos casos? Pues digamos, estamos esperando que digan la verdad. Estamos esperando que abran el macrocaso porque pues sabemos que no han reconocido violencia sexual. Y eso es lo que estamos esperando las víctimas, de que ellos reconozcan que por acción o por omisión fueron responsables. Eso es la lucha que tenemos las víctimas, de escuchar esa verdad. Y no solamente las víctimas, es todo el país que esperamos que se diga la verdad, que ellos reconozcan, vuelvo y lo repito, que por acción o por omisión fueron responsables. Sí. Ángela, ¿qué me puede contar usted de cómo está la situación en el contexto de la ruralidad colombiana, sobre todo en las áreas donde hay conflicto en términos de violencia sexual contra las mujeres? ¿Estamos hablando de una práctica que utilizaron paramilitares y guerrilleros en el pasado o se ha reciclado y ha seguido siendo una práctica que sucede hoy en medio de las nuevas dinámicas de ese conflicto? A ver, digamos que sí ha minimizado un poco la violencia sexual, digamos, por parte de los grupos armados, en este caso de la FARC, aún la violencia sexual continúa. Tenemos los testimonios de las indígenas en Veracatío y en Verachamí, de los resguardos de Chigoró, Antioquia, donde las mujeres siguen siendo violadas por paramilitares. Y son mujeres que reclaman sus derechos, que ya empezaron a reclamar sus derechos. Pues aquí paso a contarles que nosotras como Red de Mujeres Víctimas y Profesionales hicimos 3 jornadas de denuncias donde denunciaron 180 indígenas violencia sexual en conflicto armado. Pero allí sigue agudizado el dolor de la violencia. Ángela María, ¿sí? Sí. No, perdón, la interrumpí. En otras regiones sigue también, digamos, no tan fuerte como lo están viviendo las indígenas en este momento, pero aún continúa la violencia sexual. Ángela María Escobar es coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Ángela, muchas gracias por su voz y por pasar unos minutos por nuestro programa esta noche. A ustedes muy amable, muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Nosotros se nos acaba el tiempo hoy. Las mujeres no se van a volver a quedar calladas, así todavía haya una sociedad que en su mayoría no está lista para escucharlas. Aquí seguiremos tratando de entender qué es lo que están diciendo. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.